Muy buenas noches, soy María Camila Orozco, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Acabamos de ver en Noticias Caracol el proyecto Es Colombia, un revelador panorama del empleo en el país afectado por cuenta de la pandemia del COVID-19. Escuchamos a los ciudadanos que han perdido sus empleos o que temen perderlos y a los expertos que plantean salidas para enfrentar esta dura crisis. Pero quisimos seguir reflexionando sobre este importante tema porque definitivamente es algo que nos afecta a todos de una u otra manera. Por eso invitamos esta noche a Iván Jaramillo Yacir, docente de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Laboral. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Colombia ha tenido problemas para generar regularmente empleos formales y buenas condiciones en su historia. ¿Podemos seguir avanzando en este camino o la pandemia definitivamente nos hará retroceder aún más? Buenas noches. Buenas noches, María Camila, para ti y para todos los televidentes. Sí, efectivamente, el sistema laboral colombiano lamentablemente está caracterizado por la informalidad. Eso que ustedes llaman empleo de baja calidad, empleo sin derechos, empleo sin protección social, sin diálogo social. Desafortunadamente, nuestros rasgos de informalidad rondan el 66%, es decir, que solo el 35% de la población ocupada, es decir, de aquellos que trabajan, tiene un empleo con derechos, con protección social, etcétera. Por eso es tan complejo el momento que estamos atravesando con la pandemia, que lo que hace es profundizar justamente ese panorama que venía atravesando el sistema laboral del país. Si comparamos con lo que pasó en el contexto de América Latina y del Caribe, con Perú, con México, con Chile, pues obviamente hay una afectación por la pandemia mucho menor a la que tuvo que afrontar Colombia, justamente por eso, porque previo a la pandemia veníamos atravesando rangos muy altos de desempleo, del 12,2% previo a la pandemia, y rangos de informalidad muy altos. Luego, en la pandemia, en el confinamiento, en las políticas sanitarias de aislamiento para contener el virus, esto crece exponencialmente y se revela toda la dificultad de entrar al sistema formal de relaciones laborales en Colombia. Luego, es una apuesta, estoy muy de acuerdo con la pregunta, por el empleo decente, por el trabajo decente, por el empleo de calidad, no por simplemente aumentar los estándares de ocupación, que es lo que tradicionalmente ha hecho Colombia, y en la pandemia ha quedado revelada la dificultad de transitar ese camino. Profesor Jaramillo, la pandemia nos ha dejado sin duda en el panorama de lamentar los empleos que se han perdido por cuenta de la crisis y los que damos gracias por conservar aún el empleo. Sin duda el alto índice de empleos informales en nuestro país no es algo nuevo, pero sí se hizo más evidente, más latente con la pandemia del COVID-19. Pero ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer con esas personas que viven del día a día, las personas que salen a rebuscarse y que hoy no pueden hacerlo porque hay medidas restrictivas? Desafortunadamente es la regla general, desafortunadamente es el 66% de la población ocupada, es decir, estamos hablando de casi 14 millones de personas que están en esta situación y desafortunadamente producto de la pandemia y la pérdida de empleo para muchos colombianos han tenido que emigrar hacia esos espacios de informalidad, hacia esos espacios de ausencia de reconocimiento de derechos. ¿Qué deberíamos hacer? Es una muy buena pregunta. Claro, en un contexto de reactivación que en coordinación con las políticas sanitarias, si se hace con suficiente responsabilidad, puede ayudar a reactivar la economía, que es la que depende del crecimiento del empleo. Tradicionalmente, María Camila, siempre se propone, y es un lugar común, reducir derechos para aumentar empleabilidad cuando hay situaciones de crisis. Bueno, eso lo hizo Europa hace 10 años, hace no tanto, es decir, con la crisis de 2008, España e Italia adoptaron políticas de austeridad, de flexibilidad laboral que demostraron no llegar a buen puerto. Yo sí que creo que hay que empezar a pensar, a redefinir otros espacios, otras rutas de recuperación de la empleabilidad en criterio y en clave de trabajo decente. Hemos identificado que hay una ausencia de diálogo entre la oferta y la demanda de trabajo, es decir, que hay muchas vacantes de trabajo que no son llenadas porque no se consiguen las personas con las capacidades suficientes, dado que esto ha cambiado. Hoy en día la demanda de trabajo está acentuada por competencias de lo que llamamos el futuro del trabajo, es decir, por competencias distintas a lo que se pedía anteriormente, y en esa medida hay una dificultad muy grande en ese case de oferta y demanda de trabajo. Por eso se ha encontrado que es preferible encontrar rutas de prevalencia de esquemas de formación para el trabajo, de adecuación del esquema de cualificaciones del país, para encontrar ese case entre la oferta y la demanda de trabajo y promover el trabajo decente. Ojalá podamos invertir los incentivos que existen en el país a la informalidad, legales sobre todo de regulación, para impulsar e incentivar a través también de la Inspección Vigilancia y Control de la Autoridad Laboral en este país, que es el Ministerio de Trabajo, rutas de trabajo decente y no rutas de aumento de los niveles de ocupación, sino los niveles de trabajo decente, que es el trabajo de calidad que aspiramos todos, ¿no? ¿A qué vacantes se refiere, profesor Jaramillo, y en qué tipo de sectores, entendiendo que muchos han sido golpeados en una u otra medida por la pandemia?
Sí, desafortunadamente, y es un estudio que publicó recientemente el Foro Económico Mundial, hay una carencia de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, flexibilidad, liderazgo, adaptación al cambio, que muchas veces no se encuentran. Entonces, hay ciertas habilidades de temas de desarrollo de competencias virtuales, de desarrollo de competencias tecnológicas, de todo esto que es lo que denominan los académicos la cuarta revolución industrial, donde desafortunadamente, a pesar de haber ciertos números de vacantes deseables para el país, no se encuentra la oferta suficiente. Por eso es que hay que empezar a redefinir esas estrategias de encuentro entre oferta y demanda con la actualización del sistema de cualificaciones, que es un desafío muy importante para el país, y eso se acentúa específicamente en el desempleo juvenil, que desafortunadamente duplica la tasa nacional, normalmente eso ocurre, y pues que ha afectado en la pandemia de manera mucho más acentuada a los jóvenes en este contexto del confinamiento y de la recesión económica. Este mismo contexto al que usted se refiere de confinamiento obligatorio por cuenta del COVID-19 reveló o exacerbó algo que ya conocíamos y era la llamada pobreza oculta, esa pobreza oculta a los integrantes de ese sector que no tuvieron ayudas ni respaldos durante este periodo de crisis y lo perdieron casi todo. ¿Qué mecanismos hay para ayudarles sabiendo que es una población también numerosa? Sí, desafortunadamente en el contexto de la pandemia, todos estos espacios de pobreza oculta, de ausencia de oportunidades, de sectores a los que no llegan las ayudas estatales, pues ha quedado desnudado. Hay que empezar a focalizar las ayudas, hay que empezar a caracterizar, identificar cuáles son los hogares vulnerables. Hay que empezar a entender algo que en Colombia pues, no ha sido suficientemente estudiado y es que la informalidad laboral es una realidad heterogénea. Cuando lo digo en términos tan enredados, quiero expresar que es una realidad compleja, que no es uniforme, que no todos los informales están en la misma situación. Y ahí es que encontramos esos espacios de pobreza oculta en los que no se ha sabido focalizar todo el esquema de ayudas en el contexto de la crisis. Definitivamente hay que redefinir el esquema de ayudas, hay que redefinir el programa de apoyo de empleo formal, el PAEF, que solo llega a empresas de más de 3 trabajadores cuando sabemos que el país está caracterizado por una fuerte presencia de MIPYMES. Hay que redefinir el PAEF para establecer condicionalidades sociales, es decir, que las empresas que accedan a este subsidio a la nómina y subsidio al pago de la prima de servicios tengan condicionantes de mantenimiento de los trabajadores en esquemas de estabilidad preferentes, ya que en Colombia la estabilidad laboral es muy débil, el despido simplemente se cambia por una indemnización. Todo ese esquema hay que empezar a redefinirlo para poder empezar a focalizar de manera acertada todo el esquema de ayudas estatales que en la pandemia ha sido tan difícil de caracterizar, ¿no? En la otra orilla están los dueños de empresas, muchas de ellas pequeñas que sin duda también están muy golpeados y que han hecho un esfuerzo también por mantener las nóminas. Aseguran que la reactivación y su nueva generación de empleo será baja, pues con utilidades también bajas. ¿Qué hacer ante este pronóstico, profesor? Sí, como digo y lo dije anteriormente, está el programa de apoyo al empleo formal, que pues desafortunadamente deja por fuera de cubrimiento a la gran mayoría de empresas, MIPYMES, que fueron especialmente afectadas en la pandemia, porque quedó restringido a empresas que tengan más de 3 trabajadores, lo cual pues restringe muchísimo el ámbito de aplicación. Igual pasa con el PAP, el programa de apoyo al pago de la prima de servicios de fin de año. Definitivamente, estas empresas requieren acompañamiento y subsidios a la nómina mucho mejor enfocados, mucho más amplios, con mayor acento en los que realmente, aquellas empresas que realmente lo ameritan, pero insisto, condicionantes sociales, que es lo que ha faltado. Realmente en el mundo todo este tipo de subsidios a la nómina, todo este tipo de ayudas para el mantenimiento de la fuente de empleo está caracterizado por condicionantes, es decir, por compromisos de mantenimiento del empleo de esos trabajadores respecto a los cuales se recibe la ayuda, por condicionantes incluso ambientales, por condicionantes sociales de compromiso y cumplimiento de determinados estándares que hay que empezar a estructurar y hay que empezar a complementar. El PAEF, hay que recordarle a todos los televidentes, se extendió el programa de apoyo al empleo formal, es decir, el subsidio a la nómina, hasta el 21, hasta marzo del año 2021. Luego ya tenemos una extensión, pero que puede ser corregida y que estoy seguro habrá necesidad de volver a extender porque está previsto que desafortunadamente la política sanitaria de contención del COVID va a imponer unas restricciones en cuanto a movilidad superiores a marzo de 2021, desafortunadamente. Esa es una de las medidas. Otras salidas que se han propuesto son pagar por horas, pero el remedio puede ser peor que la enfermedad y termina precarizando también las formas de trabajo. Sí, insisto en que no se nos puede olvidar que Colombia ya transitó rutas de flexibilización laboral para creación de empleos.
En el año 2002 la ley 789 flexibilizó muchísimo el sistema de relaciones laborales y prometió a cambio de ello la creación de 640.000 empleos. Realmente tal hecho no ocurrió. Insisto, le pasó a la Europa periférica, le pasó a España, a Italia, a Grecia, a Portugal. En la crisis del año 2008 transitaron esa ruta de flexibilidad, de austeridad en el gasto y demostró no ser eficiente. Por eso hoy en día esos mismos países que hace 10 años transitaron ya una crisis, ellos sí que saben de salir de una crisis tan compleja como la que estamos atravesando, pues supieron que ese tipo de normas de flexibilidad lo que hacen es deteriorar la capacidad de consumo, lo que hacen es deteriorar los estándares de trabajo decente. Y al final lo que termina pasando es que reversar ese deterioro es muy complejo. Entonces hoy está en ese debate, lo que Colombia debería estudiar, saber que son rutas no aconsejables y que hay que optar mejor por fortalecer los esquemas de reconocimiento de derechos, de adscripción al modelo de trabajo decente que defiende la OIT y al modelo de protección del consumo interno. Es que no en vano no se nos puede olvidar que justamente FENALCO, el gremio de los comerciantes, pide que se anticipe el pago de la prima para impulsar consumo. Luego, justamente, esa es una huella y esa es una evidencia muy clara de la inconveniencia de empezar a pensar en opciones que deriven en deprimir la capacidad de consumo de los trabajadores, porque justamente va a ser muy complejo salir de la recesión económica en ese contexto. Por esas razones que justamente ha propuesto y ha aconsejado justamente lo contrario de la Organización Internacional del Trabajo, y es políticas fiscales expansivas, incentivos al consumo, mantenimiento de los derechos en el trabajo, diálogo social, que es justamente lo que Colombia, pues, de lo que Colombia ha carecido, desafortunadamente. Bajo lo que usted ha estudiado, ¿cómo ha analizado usted el teletrabajo? ¿Qué va a pasar? Porque eso le ha ayudado a muchas empresas a reducir costos. Casualmente hablaba esta semana con algunos empresarios y decían, definitivamente vamos a cerrar las empresas. ¿Qué cree usted que tendrá que pasar? ¿Se mantendrá el teletrabajo? Sí, de los estudios que hemos realizado, al menos en un 62,2%, las empresas han afirmado querer mantenerse en el post-confinamiento, en el post-COVID, en la modalidad de trabajo a distancia. En Colombia, para todos los televidentes, hay varias modalidades jurídicamente. Hay una que es el teletrabajo, por la que la inmensa mayoría de las empresas transitó en este contexto del COVID. La mayoría optó por el denominado trabajo en casa, que es una regulación especial, excepcional para la coyuntura del COVID. Actualmente, María Camila, se están tramitando en el Congreso de la República 2 proyectos de ley que regulan el teletrabajo, porque justamente la idea es mantenerlo como teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, diversas modalidades. Pero más allá de ese discurso de los proyectos de ley, lo que hay detrás de ello y lo que evidencia es que si el Parlamento está debatiendo esto fuertemente es porque es una realidad que llegó para quedarse, no solo porque las empresas opten por esta modalidad para reducir costos, sino porque la política de distanciamiento social para la contención del virus seguramente pues va a ser superior en tiempos a lo que estábamos pensando. Entonces, todo este modelo de trabajo a distancia hay que empezar a regularlo, hay que empezar a buscar opciones de reconocimiento de derechos en este contexto. Se está pensando ya, incluso hay otro proyecto de ley para regular lo que denominamos el derecho a la desconexión, es decir, cómo hacemos para limitar la jornada en esta coyuntura tan compleja, cuando a cualquier hora yo estoy chateando o estoy escribiendo artículos o estoy escribiendo informes, etcétera. Todo eso ha sido cada vez más complejo de regular, de limitar, por eso hay nuevos conceptos, como insisto, derecho a la desconexión, nuevos derechos, reconocimiento y respeto de la vida familiar y los espacios laborales, todo el tema de riesgos laborales en el teletrabajo, el trabajo en casa, el trabajo remoto. Todos esos espacios no regulados están empezando a debatirse actualmente en el Congreso de la República, justamente respondiendo a esa realidad. Las leyes no se las inventa nadie, las leyes responden a realidades sociales que poco a poco van generando justamente la demanda de regulación y de reglas que puedan acompañar todos estos procesos sociales que estamos verificando, en este caso los modelos de trabajo a distancia, insisto, en Colombia, en este momento teletrabajo, trabajo en casa y una nueva modalidad que se está regulando que es trabajo remoto. Una nueva realidad que tendría que entrar a ser regulada por las quejas constantes de las personas que están en este momento en teletrabajo. Es el profesor Iván Jaramillo Yacir, docente de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Laboral, hablándonos justamente del panorama dantesco que parece del empleo en Colombia y de la recuperación de cientos de empleos que se perdieron por cuenta de la pandemia del COVID-19. Profesor, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa y Noticias Caracol Ahora. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Un saludo para ti y para todos los televidentes, María Camila. Hacemos una pausa en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Inmediatamente, Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, con el radar y los hechos más importantes. Ya regresamos.
Gracias por seguir conectados con nosotros. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, que nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la promisoria carrera para conseguir las vacunas contra el COVID-19 y cómo está Colombia en esa búsqueda de consensos y de acuerdos con las multinacionales farmacéuticas. Debemos decir primero que ya hay 3 laboratorios en el mundo que han dicho que sus experimentos en la fase 3 y los ensayos han sido promisorios y exitosos, con una efectividad que va entre el 70 y el 95% frente al COVID-19. En Estados Unidos está la vacuna de Pfizer en alianza con el laboratorio BioNTech, que es un laboratorio alemán. También encontramos la vacuna de Oxford y AstraZeneca en el Reino Unido. Y está la vacuna Sputnik 5, que es del gobierno ruso. No hay que dejar de lado la vacuna del laboratorio Moderna, que sería la 4ª, que dio constantemente resultados muy positivos en las últimas semanas desde territorio estadounidense. Teniendo en cuenta ese panorama, varios países han levantado la mano y han dicho que están listos para iniciar un plan de vacunación masivo entre su población. Estados Unidos, por ejemplo, está a la espera de la autorización que dé la FDA, que es la Agencia Federal de Medicamentos, para que de emergencia pueda empezar la producción masiva y comenzaría a más tardar a finales de diciembre de este año un plan de vacunación muy amplio en toda la Unión Americana. En voz similar se encuentran España, Alemania y el Reino Unido, que han dicho que están listos, que van a vacunar de manera masiva y gratuita a su población. Francia, por su parte, ha dicho que en enero del año entrante empieza ese plan masivo. En Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque está negociando desde hace meses con el mecanismo COVAX, en donde están reunidas varias de esas firmas que hoy tienen resultados exitosos en la vacuna contra el COVID-19. Pero de manera simultánea, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que hay negociaciones confidenciales y paralelas, entre otros con Pfizer y con otros laboratorios que han entregado resultados promisorios de esta vacuna contra el SARS-CoV-2, es decir, contra el COVID-19. ¿Qué plantea el gobierno del presidente Iván Duque? Que en 2022 Colombia esté inmune ante el COVID-19 ante la cantidad de personas que han sido vacunadas. Pero mientras eso ocurre, la expectativa es que en el primer semestre del año 2021 haya 15 millones de colombianos vacunados contra el COVID-19, que sería la primera parte de las dosis que llegarían. Hay que recordar que en las primeras experimentaciones las vacunas contra el COVID-19 requieren de 2 dosis para poder ser efectivas. Esos 15 millones de colombianos que recibirían la vacuna inicialmente en el primer semestre del año entrante son las personas mayores de 60 años, que son cerca de 7 millones de colombianos, las personas con comorbilidades, entre otras diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares, que son cerca de otros 7 millones de personas, y los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, bacteriólogos, que son cerca de 1 millón de colombianos. Con esto empieza el plan masivo que el gobierno espera llevar a cabo en medio de la pandemia de nuestros tiempos. Ricardo, gracias con toda la radiografía de esta carrera por la vacuna contra el COVID-19. Terminamos. Así llegamos al final de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Ha sido un gusto acompañarlos. Los dejamos en compañía de Signo Pesos. Feliz noche.